Entonces hoy vamos a hablar de la depresión. La depresión es algo que no vemos, ¿sí? Que no somos capaces de verlo porque de una u otra manera esta foto nos dice mucho, ¿sí? Es esa cara de tristeza de esa mujer, pero ¿usted de qué se queja? ¿Sí? ¿Qué le decimos nosotros a nuestra gente? ¿Usted de qué se está quejando? ¿Sí? Ahora tenía una paciente en la consulta que le explicaba yo, es una mujer bonita, es una mujer muy agradable, es una mujer bien casada, es una mujer que tiene modo, mucho modo, y entonces la gente le dice, ¿usted de qué se queja? Es que hay gente debajo del puente que no ha desayunado desde ayer y usted quejándose, ¿sí? Pero eso solamente es capaz de entenderlo el que lo ha vivido, no el que está por fuera. Y seguimos siendo como Santo Tomás, que si no vemos sangre, que si no vemos el moretón, que si no vemos, aunque sea la radiografía con la línea de fractura, no lo creemos. La depresión tiene ese grave problema y es que no lo podemos ver. Entonces, yo empiezo con esta frase de Hipócrates. Dice, los hombres deberían saber que del cerebro y del cerebro solamente se alcanzan nuestros placeres, alegrías, risas y bromas, así como nuestras penas, dolores, aflicciones y miedos. Por medio de este en particular nosotros pensamos, vemos, oímos, y yo ahí pongo los puntos suspensivos y digo, y nos deprimimos. ¿Por qué empiezo acá? Porque digo que es un problema del cerebro, es una enfermedad del cerebro, ¿sí? Y la debemos ver como una enfermedad. El problema es que nosotros los hombres, los seres humanos y la medicina en general todavía no es capaz de entender todo ese proceso que hay dentro de ese cerebro. No somos capaces de saber cómo resolverlo y apenas estamos empezando a incursionar poco a poco en este tipo de situaciones. Entonces, los pacientes consultan por síntomas depresivos, pero solo el 10% son diagnosticados y reciben tratamiento adecuado. ¿Cuántas veces hemos ido donde el médico diciéndoles que tenemos un dolor aquí, que tenemos un dolor acá, pero que en realidad lo que tenemos es una aflicción tan supremamente grande que nadie nunca se da cuenta? Nadie nos dice, hombre, usted lo que tiene es un cuadro depresivo. ¿Cuántas veces un médico tiene las suficientes agallas para decirle a nuestro paciente, vaya donde el psiquiatra, usted lo que tiene es un cuadro depresivo? Nada de eso, sí, es muy difícil y por eso estos porcentajes están supremamente bajos. Nosotros planteamos que 1 de cada 4 mujeres se deprime en la vida. Aquí tengo, pongámosle unas 35 mujeres, eso dividido 4, eso da como 9, ¿sí? Debe haber mínimo 9 personas, mujeres aquí, que se han deprimido. Posiblemente a este tipo de conferencias acudan más, pero 1 de cada 4 mujeres que vemos en la calle se ha deprimido una vez en la vida. 1 de cada 6 hombres se deprime una vez en la vida, pero como los hombres no pueden llorar, como a los hombres no los dejan llorar, entonces ¿qué hacen los hombres? Voltean el codo. Entonces vamos y volteamos el codo y ahogamos nuestras penas en el alcohol. Y de ahí viene la alta incidencia que hay de alcoholismo en los pacientes hombres. ¿Por qué? Porque no son capaces de ir donde el psiquiatra, pero sí son capaces de irse para donde el amigo del bar a tomarse unos guaritos y de esa manera arregló todo. En Colombia, en este estudio que se hizo en el 93 de Torres y Montoya, se plantea que existen 700.000 personas con depresión clínica. Sí, eso es un tarrabo de gente, ¿sí? Eso es mucha gente y nosotros seguimos pensando y viviendo esa depresión como si fuéramos los únicos que la hemos sufrido. El único estudio de salud mental que se ha hecho estricto fue el de Torres y Montoya en el 93. Incluso nosotros criticamos mucho este estudio, puesto que de una u otra manera tiene muchas falencias en su metodología, pero no hay estudios más actualizados, ¿sí? Entonces, ¿cuántos de ustedes se han levantado alguna vez con la depre? Sí, tengo la depre, tengo la depre, tengo la depre. Y todos los días amanecemos con la depre. Y amanecemos con la depre porque sí, amanecemos con la depre porque no. Pero la depre no es la depre, ¿sí? La depre es una simple tristeza. ¿Y qué es una tristeza? Una tristeza es que se me perdió el reloj, que me rayaron el carro, que mi hijo está enredado con una muchachita que no me gusta, que una cantidad de cosas. Eso es una depre, ¿sí? Eso es una tristeza. ¿Qué es una depresión? Una depresión clínica incluye muchas cosas. Primero, longitudinalidad. ¿Qué significa eso? Durante el tiempo.
mínimo 2 semanas donde yo me siento abatido, donde yo me siento aburrido, y debe tener mínimo 2 criterios. El primero de ellos es un estado depresivo, yo me siento aburrido a toda hora. O el segundo es una cosa que nosotros llamamos anedonia. ¿Qué es la anedonia? Es la incapacidad para sentir placer, es la incapacidad para disfrutar de las cosas. No, doctor, es que a mí antes me gustaba el fútbol, pero ya no. No, doctor, es que a mí antes me llamaban los amigos para irme a pescar, pero no, yo me suena el celular y me hago el bobo. ¿Sí? Entonces me empiezo a aislar porque yo ya no disfruto de las cosas. Entonces debe haber mínimo una de esas dos, o tristeza o anedonia. Entonces aquí ya hay un concepto. ¿Puede existir un cuadro depresivo sin tristeza? Sí. Y cada rato van a los servicios de consulta médica general. Sí, la señora que le duele aquí, que le duele aquí, que tiene gastritis, que le duele esta rodilla, nadie nunca le pregunta si tiene un cuadro depresivo. Y uno le pregunta, ¿usted se siente triste? No, doctor. Pero empieza uno a mirar y ¿qué es lo que encuentra uno? Que estos pacientes ya no disfrutan con lo que antes disfrutaban. Además, debe haber mínimo uno de estos 4. Pérdida de peso sin hacer dieta, ¿sí? Es que ya no me provoca comer. Antes me encantaba estar picando, ya no. Disminución o aumento de sueño, ¿sí? Y muchas veces no es ni siquiera aumento de sueño, sino que es una afinidad por la cama. Doctor, yo estoy todo el día tirado en la cama, pues no me provoca nada, ¿sí? No me provoca pararme. Y esa disminución es que normalmente los pacientes le dicen a uno, doctor, yo me acuesto, pongo la cabeza sobre la almohada, me quedo dormido y a las 2 de la mañana me despierto y no me vuelvo a despertar. Eso es lo más común. Lentitud marcada, se sienten lentos para todo, ¿sí? Ya como que no piensan, ya no son capaces de pensar en 3 cosas a la vez, sino que es como lento, incluso se convierte en lentitud para hablar. Pérdida de energía y fatigabilidad. Estos pacientes se le quejan a uno, doctor, es que yo ya no siento, o sea, yo me pongo a trapear, doctor, antes yo trapeaba en 1 hora y ahora tengo que descansar 3 veces. Sentimientos de culpa excesiva y de minusvalía. ¿Qué significa minusvalía? Eso que nosotros llamamos la disminución de la autoestima. Eso de que yo ya siento, de que yo ya no sirvo para nada. Es que yo les estorbo. ¿Sí? ¿Cuántas veces nuestros pacientes no han llegado a decirnos, doctor, es que yo siento que estorbo en la casa? Sería mejor que yo no estuviera, ellos estarían mucho mejor. ¿Sí? Disminución de la capacidad para pensar y para concentrarse. El mismo paciente se da cuenta que ya está hablando más lentamente, que no es capaz de concentrarse tan fácil. Ideación de muerte y de suicidio, eso es lo que más miedo nos da. Se plantea que el 15% de los pacientes deprimidos pueden llegar a suicidarse, ¿sí? Y ese es el temor de todas las personas y el temor de todos los psiquiatras, porque lo peor que le puede suceder a un psiquiatra es que se le suicide un paciente. Entonces nos da muchísimo miedo. Entonces, muchas veces hay solamente ideas de muerte. Gracias a Dios somos una sociedad muy arraigada desde lo religioso y eso hace que eso sea un elemento protector. Entonces uno le pregunta a una mujer ya más madura y la mujer le dice a uno, doctor, yo sí me quisiera morir, pero palabras de ellas, lo que Dios me da, que Dios me lo quite, entonces yo no soy capaz de quitármela, pero sí me quisiera morir. Esa sola idea de muerte ya hace parte muchas veces de una depresión. Los síntomas físicos, a pesar de que no están dentro de los criterios de la Asociación Americana de Psiquiatría, yo los pongo ahí. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces los pacientes consultan a los médicos no psiquiatras por síntomas físicos. ¿Sí? Ese mareo, ese tinnitus, o sea, ese ruidito en el oído, esa gastritis crónica que no se me quita con absolutamente nada, esos dolores que, señora, es que ese dolor no existe ningún nervio que me explique eso, ese dolor que empieza aquí, se me pasa aquí, luego se me encaja aquí y al final de la tarde está metido en esta pantorrilla, ese nervio no existe. Sin embargo, eso nos debía hacer pensar, hay un cuadro depresivo de base. ¿Sí? Entonces todos estos son síntomas que debemos tener o cumplir al menos algunos de ellos para empezar a pensar, yo tengo un cuadro depresivo. Dicho de la misma manera, hay un autor, un psicólogo que ha trabajado mucho en depresión que se llama el Dr. Beck en Estados Unidos y él dice que coge todos estos síntomas anteriores y los resume y dice, la depresión es la visión negativa de mí mismo, la visión negativa del entorno, la visión negativa del futuro. Entonces, yo no sirvo para nada, yo soy un inútil, mi familia, sí, yo ya no disfruto de eso, es mejor que estén sin mí, que pereza el trabajo, que pereza los amigos, y
no hay futuro. Sí, esa idea, esa falta de prospección, esa falta de proyección hacia un futuro es lo que más caracteriza a los pacientes deprimidos. Esa idea, esa desesperanza. Sí, aquí no hay nada. Entonces, ¿yo cómo lo he graficado para tomar los dos? ¿Sí? Yo digo que la depresión es como si uno tuviera la oportunidad de ver el mundo a través de un vidrio, pero ese vidrio está teñido de gris. Por lo tanto, todo lo que yo veo, lógicamente, va a estar teñido de gris. Yo, como psiquiatra, no puedo cambiar el mundo seguirá igualito, ¿sí? Con los problemas que tiene, con los placeres que tiene, exactamente. Algún autor alguna vez decía, el mundo no es como es, el mundo es como nosotros lo vemos, y cada uno de nosotros lo ve de una forma diferente. Entonces, pasando a la próxima diapositiva, lo único que hacemos es, al quitar el vidrio gris, vamos a ver el mundo como debería ser, ¿sí? Con sus más y sus menos. Y esa, en realidad, he conceptualizado yo, es la depresión. ¿Qué termina haciendo el psiquiatra? Quitándole el vidrio gris. Yo no le puedo quitar sus problemas, yo no puedo evitar que su hijo fume marihuana, ni que su hija esté en embarazo a los 14 años, yo no puedo hacer eso. Pero sí puedo hacer de que usted sea capaz de mirar las cosas con una proyección, una perspectiva diferente, y no sencillamente que estemos pegados de eso el resto de la vida, rumiando, dándole vueltas y se me acabó el mundo. La depresión es un resultado de muchas interacciones, básicamente de estresores, ¿sí? La gente siempre piensa que debería haber algo externo, muchas veces hay un estresor externo, ¿sí? Un ambiente que nos predispone a eso, pero lo más importante posiblemente es la vulnerabilidad, ¿sí? Si ustedes han ido alguna vez donde un psiquiatra, este psiquiatra seguramente les ha preguntado si en su familia ha habido alguien con depresión, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros heredamos la depresión, lo cual es mentira. Nosotros heredamos la vulnerabilidad a ser depresivos, ¿sí? Entonces, si mi mamá y mi papá fueron depresivos, posiblemente yo tenga la posibilidad de ser depresivo dependiendo en el ambiente y de los estresores externos. Entonces, si yo tengo todas esas cosas, posiblemente yo vaya a ser un cuadro depresivo en un momento dado. Lo que dice allí es importante, no es un indicio de debilidad. Lo mismo, el estigma de la depresión. Sí, nadie anda diciéndole a todo el mundo, es que yo estoy deprimido. No, sí, qué pena, yo estoy deprimido. ¿Sí? Sin tratamiento los síntomas duran meses o años, agotando seriamente la calidad de vida. ¿Sí? Yo tengo una frase muy tonta en el consultorio que dice, es que vivir maluco es muy maluco. Pero los pacientes deprimidos, por pena, por miedo, por temor, por lo que sea, son incapaces de pedir ayuda, básicamente porque, qué pena. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen? Aguantan y se vuelven esas personas aisladas, esas personas que no están dispuestas absolutamente a nada, sencillamente en una sensación de esperanza o que se me acabe la vida por un lado o por el otro lado que esto me quite. Causas de la depresión, algunos casos son hereditarios, ya lo habíamos dicho, sí, varios casos en la familia pueden haber y normalmente los hay. Y la constitución psicológica vulnerable con baja autoestima, pesimismo, sobrecarga de estrés, es en su condición de vida. ¿Qué es eso? Es sencillamente que, lógicamente, las personas que viven más estresadas, que viven más a la carrera, que llegan a la casa y la señora les está haciendo mala cara, ¿sí? Que llegan a la casa y ahí está el hijo otra vez en su parranda o haciendo de las suyas, que llegan al trabajo y el jefe les hace mala cara, los está regañando permanentemente, posiblemente esa combinación de la parte genética con la parte estresante externa nos va a llevar a un cuadro depresivo. Otras cosas, factores ambientales como una pérdida importante. Ahora, este es uno de los diagnósticos más difíciles que tiene la psiquiatría. ¿Por qué? Porque todos esos síntomas que yo les mostré ahora se pueden dar normalmente ante una situación. ¿Ante qué situación? Es que mi mamá se me murió anoche. ¿Sí? Me siento triste, me siento aburrido, no me provoca ver a nadie, suena ese celular, ya lo apagué, no soy capaz de dormir, no quiero comer, me quisiera haber muerto con ella, etc. Eso puede considerarse normal. ¿Sí? Entonces las pérdidas muchas veces las confundimos con depresión, ¿sí? Esa pérdida normalmente dentro de la psicología humana
la vamos asumiendo. Hay otras veces que esas pérdidas se quedan, ¿sí? Entonces yo sigo llorando 3 años después a mi mamá y la lloro todos los días y no quiero comer, no quiero dormir, no quiero salir. Entonces uno ya dice, no, eso ya no es tan normal, ¿sí? La mamá era muy importante, pero ya no es tan normal. Entonces las pérdidas muchas veces nos predisponen en un paciente que es vulnerable a la posibilidad de que haga un cuadro depresivo. Una enfermedad crónica, ¿sí? Las enfermedades crónicas, uno que ha sido trabajador toda la vida, yo le digo a la gente, ¿usted qué sabe hacer en la vida? Nosotros, ¿qué sabemos hacer en la vida? Trabajar, ¿sí? Y trabajamos y nos mandan para vacaciones y nos quedamos unos días en vacaciones, pero ya los últimos 3 días es uno diciendo, ¿cuándo acabará esto? ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que sabemos hacer es trabajar. Entonces nos llega una enfermedad crónica y nos mandan para la casa. No, el jefe muy querido vaya para la casa y uno allá más aburrido que un caballo en un balcón, ¿sí? Pasando televisión porque dan exactamente lo mismo todo el día. Entonces eso nos puede predisponer a un cuadro depresivo. Una relación difícil, claro, las relaciones difíciles definitivamente nos pueden predisponer a eso. Sí, nosotros cuando decidimos casarnos, decidimos pasar el resto de la vida con una persona con la cual me voy a entender. Pero yo llegar a la casa a que me hagan mala cara, yo llegar a la casa a que me regañen, o viceversa. Sí, la pobre señora esperando allá y llegar a la casa que yo le pegue, a llegar a la casa. Entonces todas esas relaciones pueden hacer más susceptible al paciente. Problema económico, los problemas económicos crónicos, cualquier cambio inoportuno que altere los patrones de vida, ¿sí? Entonces todos estos cambios, incluso ganarse el baloto. ¿Sí? ¿Qué dicha ganarme el baloto? Sí, definitivamente sí, pero cambios tan inoportunos como eso nos puede llevar a un cuadro depresivo en un paciente que sea vulnerable. No les estoy deseando que no lo ganen. ¿En qué consisten los tratamientos? Los tratamientos, está la psicoterapia. La psicoterapia es ¿qué? La psicoterapia es la terapia que hacen los psicólogos, donde nos enseñan, donde nos hacen ver qué cosas nos están haciendo daño, de cuáles cosas debemos salir, cómo las vamos a arreglar, ¿sí? Qué cosas tiene usted por dentro que de una u otra manera no le están conviniendo. Los medicamentos antidepresivos, ahora vamos a hablar un poquitico de ellos porque hay una cantidad de mitos acerca de la medicación psiquiátrica, ¿sí? Yo siempre he dicho que una medicación psiquiátrica es cualquier medicación que mande un psiquiatra, o sea que si la señora tiene dolor de cabeza y yo le mando una acetaminofén, eso es una medicación psiquiátrica, ¿sí? Entonces, ¿qué es una medicación psiquiátrica? Y la terapia electroconvulsiva. La terapia y la psicoterapia es un excelente complemento a la parte antidepresiva. ¿Por qué? Porque nos enseñamos a vivir así, ¿sí? Porque el ser humano tiende a tomar una serie de conductas casi que paradigmáticas. Me explico. ¿Cómo estás? Regular. Sí. Se nos convierte neurolingüísticamente en una forma de responder habitual. Regular, ahí vamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos enseña la psicoterapia? Empezar a cambiar esas conductas en pro de que yo empiece a cambiar algunas actividades, algunas conductas, ¿sí? Que puedan estar afianzando en un momento dado la depresión, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo empiezo a crear conductas depresivas permanentemente. No es que a mí no me gusta eso, ¿sí? Pues que nunca ha sido, ¿no? Pero es que no me gusta. ¿Sí? Entonces, ¿qué me enseña la psicoterapia? Me enseña a hacer esos cambios para que yo sí intente, para que yo sea capaz de una u otra manera de relacionarme con el mundo, no a través de la depresión, sino a través de la normalidad, por así decirlo. Antes la psicoterapia era una psicoterapia de tipo dinámica, sí, muy freudiana, donde a usted lo acostaban en el diván y Freud se sentaba detrás. Y Freud se sentaba detrás, ¿sabe por qué? Porque Freud tenía un cáncer. Freud tenía un cáncer en la mandíbula, tenía un cáncer en la cara y empezó a consumir mucha morfina. Entonces se dormía. Entonces se hacía detrás para que el paciente no lo viera, ¿sí? No lo viera dormido. Hoy en día la psicoterapia es totalmente diferente. La psicoterapia que nosotros recomendamos es una psicoterapia de corte cognitivo-comportamental, donde no solamente el psiquiatra no le va, mejor dicho, sí le va a hablar, no se va a quedar callado durante todo el tiempo, sino que le va a empezar a cuestionar a usted y a poner metas, a realizar cambios. Esa terapia en la cual usted me habla es una psicoterapia de tipo dinámico. Ya muy pocas personas van a psicoterapia de tipo dinámico, ya la psicoterapia ha cambiado mucho porque ya es con objetivos y con cambios.
Hay gente que se sabe relacionar con el mundo a través de la depresión, ¿sí? A través casi que del pobrecito yo. Es pobrecito, entonces sí, no, invítalo, él es muy callado, pero llevémoslo, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que enseñarle? Estas personas sufren muchísimo, muchísimo. Entonces hay que enseñarles, hombre, que la vida es deliciosa, que la vida es rica, que uno la tiene que empezar a disfrutar y que no necesariamente yo me tengo que empezar a relacionar con el mundo a través de la depresión, que no sería el cortisol, pero no importa, yo entiendo el concepto, y yo tengo que empezar ¿a qué? A disfrutar de las cosas que yo mismo tengo, ¿sí? De lo poquito, de esta bobadita o del yate. Últimamente he visto como una epidemia de trastorno afectivo bipolar. Todo el mundo es bipolar hoy en día en Medellín, ¿sí? Donde yo traiga algún psiquiatra aquí, espero que no haya ninguno, ya me hubiera diagnosticado bipolar. ¿Por qué? Primero, la enfermedad maníaco-depresiva, que es lo mismo, son episodios de depresión y de manía. Ya sabemos que es la depresión, entonces hablemos de manía 2 segundos. ¿Qué es la manía? La manía es una época en la cual yo tengo un aumento de la autoestima, me siento el más bonito del mundo, me siento el más inteligente, el más rico, el más teso, ¿sí? Segundo, tengo tanta energía que muchas veces no necesito ni siquiera dormir, ¿sí? Porque tengo tanta energía, no, doctor, es que yo duermo una horita en la noche y para de contar. Y tercero, tengo tantos pensamientos en la cabeza que hablo, ¿sí? Entonces, eso es lo que llamo una manía. Es una manía clásica, es muy bonita, hoy vimos una y eso es una maravilla, ¿sí? Sin embargo, hay momentos en la vida en que nosotros estamos como tan contentos. Ay, yo llego cantando al puesto de enfermería, sí, de hecho lo hago. Entonces me dicen, doctor, ¿qué le pasa? Y le digo, no, es que yo soy el psiquiatra aquí, entonces yo puedo hacer lo que me dé la gana. Pero, sí, pero el resto de la gente, para todo el mundo eso como que impacta. Un médico aquí, entonces llega cantando, silbando, jodiendo, fregando. Eso es lo que yo hago. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que empezar a manejar? Es a darnos cuenta de que hay una normalidad en esa felicidad, en esa contentura. Eso está bien, ¿sí? Ahora, la depresión puede hacer parte de un trastorno afectivo bipolar y solamente hacemos un diagnóstico de trastorno afectivo bipolar cuando tenemos un episodio de manía. Sin episodio de manía lo llamamos una depresión unipolar o una depresión mayor. No, mejor dicho, la ansiedad no hace parte del cuadro depresivo, pero cada vez los sistemas clasificatorios buscan más la unión entre la una y la otra, porque es que la ansiedad crónica nos puede llevar a un cuadro depresivo, por un lado. Y segundo, la ansiedad a menudo hace parte de los cuadros depresivos, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que encontramos son depresiones ansiosas. Entonces, es el paciente que tiene toda la sintomatología depresiva y además mucha ansiedad. Y entonces ahí los manejamos con 2 tipos de medicamentos. Entonces, los medicamentos antidepresivos son medicinas diseñadas específicamente para corregir las alteraciones de los neurotransmisores en el cerebro que causan la enfermedad depresiva. Eso suena muy bonito, eso es mentira. ¿Y por qué digo que es mentira? Porque de una u otra manera nosotros todavía no sabemos cuáles son los neurotransmisores que causan la enfermedad depresiva. Sabemos cuáles son los neurotransmisores que están implicados, ¿sí? Pero si ustedes me preguntan por qué cambió ese neurotransmisor, les tengo que decir no se sabe, ¿sí? Entonces, una vez llegó un paciente, que yo lo recordaré mucho y siempre lo menciono en las conferencias, se me sentó al frente y después de preguntarle quién era y toda la cosa, le pregunto, cuénteme, ¿qué lo trae por aquí? Y me dice, es que se me bajó la serotonina. Le dije, ay, qué dicha para usted, qué dicha para usted que ya entendió todo lo que nosotros no hemos podido entender, ¿sí? Sí, es que entonces, si a usted se le bajó la serotonina, yo le subo la serotonina y pare de contar. No, ese es el concepto simplista de la medicina, ¿sí? Si yo me fracturé, me cogen y me lo enderezan y ya me quedó bueno, ¿sí? Si tengo bajita el azúcar, me la suben, si tengo alta el azúcar, me la bajan. No, con la serotonina no es así. Sabemos que hay neurotransmisores y que son sustancias que están entre las neuronas, que hablan, que son las que se comunican de una a la otra, ¿sí? Los antidepresivos solamente deben tomarse bajo prescripción médica, ¿sí? Yo he acuñado un término que lo llamo la fluoxetinización de la medicina. A todo el mundo le manda fluoxetina. Ah, está triste, fluoxetina. La dejó el novio, fluoxetina. La van a echar del trabajo, fluoxetina. Se va a ganar el baloto, fluoxetina. Sí, todo fluoxetina. No podemos caer en eso, porque es que la fluoxetina y todos los antidepresivos tienen efectos secundarios, ¿sí? Y muchas veces no
tenemos en cuenta ese tipo de cosas, entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué hacen básicamente los antidepresivos? Sí, esto es una neurona, esto es otra neurona. Si de aquí se secretan las sustancias, bajan aquí a este espacio y este las coge. Pero este vuelve y las toma también. Entonces, ¿qué hacen los antidepresivos? Bloquea aquí, hace que este azulito haya más cantidad, y entonces el único que las puede coger es este. Entonces lo que hacen es inhibir la recaptura del neurotransmisor. Entonces lo que estamos haciendo es aumentando la cantidad del neurotransmisor, llámelo serotonina, llámelo noradrenalina, llámelo dopamina, a nivel de ese espacio para que haya más disponibilidad. La trazodona es un antidepresivo que lo utilizamos específicamente para ayudarle a dormir al paciente, ¿sí? Es un medicamento que posiblemente se le va a terminar quitando de una forma, ¿sí? Pero en el bipolar posiblemente le han mandado otros medicamentos que son estabilizadores del ánimo, que esos posiblemente sí los va a tener que tomar. Habría que tomarlo durante más tiempo. Entonces los medicamentos antidepresivos producen mejoría entre la tercera y la sexta semana. Sí, doctor, es que llevo ya 2 días tomándome eso y yo no he sentido nada. Sí, sí, eso nos lo dicen todos, sí. Todos estamos esperando la reacción inmediata. Si es que yo me quiero tomar la pastilla de la felicidad, ¿sí? Es más, a veces lo llaman a uno, doctor, me tomé la primera fluoxetina y quedé mejor. Y yo, ay, me equivoqué de diagnóstico, ¿sí? Porque no puede ser un cuadro depresivo. Sí, un cuadro depresivo no va a mejorar de un día para otro, ¿sí? Y no se deben interrumpir sin orden médica porque producen recaídas de la enfermedad. ¿A qué me refiero con esto? ¿Sí? Son medicamentos que son de acumulación. Si nosotros no la tomamos, si nosotros en un momento dado la dejamos de tomar, rápidamente vamos a caer nuevamente en un cuadro depresivo. Y entonces se va a volver a demorar. No, doctor, es que yo solamente me la tomo cada 3 días. Entonces cada 3 días es como montado en la montaña rusa. Entonces la idea es tomarlo de forma continua. Y hay que tomarlos de una forma suficientemente larga, de forma que a nivel de los neurotransmisores y neuroreceptores, y todas esa cantidad de sustancias de las cuales estábamos hablando se estabilicen en el cerebro, ¿sí? Mientras se estabilizan en el cerebro, lo mínimo que se deben tomar son 6 meses, ¿sí? Eso de tomate la fluoxetina 1 mes no sirve, apenas le está empezando a servir. Entonces, lo mínimo que se deben tomar son 6 meses. Y los pacientes que dejan los antidepresivos tienen más posibilidad de una recaída, y no solamente más posibilidad de recaída, sino que se hace de más difícil el manejo esa recaída. No crean hábito. Los medicamentos que mandamos los psiquiatras, no todos crean hábito, muy pocos crean hábito. Los únicos que crean hábito son los que necesitan el formulario especial. El clonazepam, el lorazepam, el diazepam, todas las terminadas en pan. Sí, entonces todos esos medicamentos sí pueden producir hábito, pero los antidepresivos no producen hábito. La fluoxetina no produce hábito, la sertralina no produce hábito, la amitriptilina, la imipramina y todos los que ustedes conocen. Sí, no producen dependencia. Dependencia es que si yo no lo tomo, entonces empiezo como desesperado a buscarlo. ¿Sí? ¿Que hay que disminuirlos lentamente? Seguramente sí. ¿Que hay que saberlos manejar? Seguramente sí. Pero no producen ni hábito ni dependencia. Requieren aumento o disminución de la dosis según un criterio médico de acuerdo a la respuesta clínica. ¿Sí? Uno de los graves problemas en nuestro medio es la automedicación. Entonces, la idea es no estarnos automedicando con este tipo de cosas, es que yo ya estoy bien, entonces voy a dejar de tomármelas, es que otra vez mi hija se va a ir para Estados Unidos, entonces me la voy a volver a tomar. ¿Sí? No deben combinarse con otros medicamentos. Esto es muy categórico y lo pongo así de gusto. Sí deben combinarse con otros medicamentos, sí se pueden combinar con otros medicamentos, pero con la autorización del médico. Por ejemplo, en esta clínica que vemos tantos pacientes de cardiología, muchos de los pacientes de cardiología toman un medicamento que se llama warfarina o Coumadin, ¿sí? Básicamente para licuar la sangre. ¿Sí? Ese medicamento combinado con fluoxetina coge el INR, que es el índice de coagulación, y lo alarga. ¿Sí? Entonces son pacientes que llegan súper anticoagulados, nuevamente aquí complicados, básicamente ¿por qué? Porque la vecina les dijo que tomara fluoxetina. Entonces no hay que hacerle caso a la vecina. A veces se usan combinados con otros medicamentos para combatir la ansiedad.
Básicamente, ¿con cuáles? Con benzodiazepinas, con aquellos que sí producen dependencia. ¿Durante cuánto tiempo las manejamos? Durante periodos relativamente cortos, 1, 2, máximo 3 meses. Los manejamos y ya posteriormente se van quitando y uno sigue exclusivamente con el antidepresivo. ¿Pueden provocar ciertos efectos secundarios? Claro, cualquier sustancia que uno le meta al cuerpo va a provocar efectos secundarios. El más común, la cefalea. Segundo, molestias gastrointestinales. Pero el más importante, que siempre se nos olvida contarle a los pacientes, es que disminuyen la libido, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy deprimido, pues el sexo no me interesa para nada. Qué pereza, lo más lejos de mí posible. Pero me da alivio, estoy súper contento, súper tranquilo, y de mi señora nada. Entonces ya empiezan, no, lo que pasa es que usted consiguió otra, que no sé qué, no sé cuánto. Esto hay que decírselo a los pacientes. ¿Por qué? Porque como efecto secundario, que no le da a todo el mundo, hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que en una sociedad muy machista, donde a la mujer no le provoca, ¿sí? Como son más mujeres que hombres, y al mismo hombre, y la libido se puede inhibir en cualquiera de sus momentos. Desde el deseo, no me provoca nada. La parte física, llámelo la erección o la lubricación, ¿sí? No estoy respondiendo. O lo peor, el orgasmo, ¿sí? Yo hago, pues no siento nada, ¿sí? Entonces, en cualquiera de estos niveles se puede inhibir y nosotros se lo debemos decir a nuestros pacientes. Si se presentan efectos adversos inusuales, deben consultarse con el médico. Y hay factores, hay cosas que se pueden hacer frente a este tipo de situaciones que las podemos contrarrestar. ¿Qué efectos tenemos nosotros de los antidepresivos? Algunos producen sequedad de boca. ¿Qué le recomendamos? Agua, chicles, cuidar los dientes. ¿Por qué cuidar los dientes? ¿Para qué sirve la saliva? La saliva sirve para muchas cosas y una de ellas es para matar las bacterias de la boca para que no nos den caries. Entonces vemos que los pacientes con antidepresivos les pueden dar más caries, básicamente por eso. El estreñimiento, algunos medicamentos producen estreñimiento, entonces ¿qué les decimos? Mucha agua, salvados, ciruelas, todas estas cosas con fibra. Visión borrosa tiende a ser autolimitada, ¿sí? Eso se nos va quitando. Mareos, normalmente le dice uno al paciente levántese lentamente mientras se vuelve como a acostumbrar el organismo. La somnolencia también tiende a ser autolimitada. Inicialmente la trazodona que nos hablaba la señora, empezamos con media pastillita y uno tiene pacientes que toman 3 y 4 pastillas y no les produce absolutamente nada. Problemas sexuales, comentar con el médico a ver qué dificultades, qué soluciones puede haber. ¿Cómo ayudarse a sí mismo? No tomar decisiones fundamentales como renunciar al trabajo, casarse, divorciarse. No tome decisiones, ¿sí? Por ningún motivo tome decisiones, ¿sí? Es que pillé a mi mujer, a mi mujer con otro y entonces la voy a mandar a matar. No, ¿sí? Espere que salga el cuadro depresivo y después la mandamos a matar, ¿sí? ¿Sí? Esa es como la idea, pero en ese momento no, porque lo vamos a hacer desde la impulsividad, porque vamos a hacer cualquier cosa desde un proceso de pensamiento errado, ¿sí? Me hago entender. La idea es que no vamos a vender la casa, no vamos a salirnos de la universidad, no, lo que vamos a hacer es esperar a que salgamos de ese cuadro depresivo, no se divorcie. Yo tengo pacientes que me dicen, doctor, yo me voy a divorciar, la voy a dejar y que se quede con todo, ni por el diablo, ¿sí? La mitad para ella y la mitad para mí. No, entonces, ¿qué es? Ni por el diablo, espere. Y después le dicen a uno, doctor, gracias a Dios, gracias a Dios. No, vamos a hacer un divorcio normal, sin pelea, sin esto, pero sí, lo que es para ella y lo que es para mí es para mí. Ayúdese a sí mismo como pueda, no se culpe por estar animado y entienda que esos pensamientos negativos son síntomas de la enfermedad y ellos desaparecerán cuando mejore. Si nosotros no aceptamos nuestra propia enfermedad, si nosotros no aceptamos de que yo quiero llorar, si yo no acepto de que yo no quiero salir, pues ¿cómo voy yo a pretender de que ella me entienda a mí? Es imposible si yo mismo no me acepto. Entonces, ese es el primer paso. No se fije objetos difíciles ni asuma grandes responsabilidades. Sí, el año entrante me voy a meter a una maestría, voy a empezar el doctorado. No, sí, el año entrante voy a empezar a leer otra vez, voy a coger un libro, lo voy a coger desde ya a ver si soy capaz. Sí. Entonces el año entrante me voy a casar, no, voy a empezar a salir al menos con alguien a ver si conozco a alguien. Entonces, son todas esas cosas, no son cosas supremamente grandes. ¿Por qué? Porque lógicamente nos vamos a frustrar en el intento.
Establezca prioridades y haga lo que pueda conforme pueda hacerlo. Sí, no se empuje demasiado, vamos lentamente, de una en una. Incluso yo le contaba hoy a los estudiantes que estaba con ellos por la mañana, que me hablaban acerca del proceso de los antidepresivos. Yo les decía, es muy charro, porque los antidepresivos es como ver crecer a los hijos. Uno no ve crecer a los hijos. Uno cómo sabe que los hijos crecieron, primero porque los pantalones les quedan marraneros, ¿sí? Y segundo porque llegan las tías y dicen como están de grandes estas muchachitas, ¿sí? Pero el resto nunca. Y exactamente lo mismo sucede con la depresión. Los pacientes deprimidos van donde uno, así vueltos nada, yo tomo nota, etcétera, etcétera, vuelven a los 20 días, vuelven al mes. ¿Qué hubo? ¿Cómo vas? No, doctor, yo sigo igual. Ah, sigue igual. ¿Y qué hubo? ¿Y estás llorando igual? No, doctor, ¿sabe que eso sí ha mejorado un poquito? Ah. ¿Y el mal genio? No, sabe que no he vuelto a pelear con mis hijos. Sí. ¿Y qué tal estás durmiendo? Ah, sí, estoy durmiendo un poquito mejor. ¿Por qué? Porque es que el cambio es tan supremamente leve, tan supremamente sutil, que posiblemente uno no se da cuenta que está cambiando. Entonces, en este mismo proceso, esas prioridades deben ser lentas. Lentas, lentas, lentas. ¿Para qué? Para no atiborrarse uno de cosas. No espere demasiado de sí mismo. Esto solo le aumentará la sensación de fracaso y, lógicamente, de culpa. Entonces, yo no tengo que volver a ser el supergerente, yo lo único que tengo que volver a ser es persona para poderme volver a incorporar. Trate de estar con otras personas, eso es importante, ¿sí? Lo que pasa es que estas otras personas no se pueden convertir en críticos. Ah, es que usted sí, usted es muy malagradecido, ay, qué pereza, otra vez llorando, qué pereza. Sí, ya, ¿por qué está llorando mamá? Eso es una cosa de todos los días, ¿sí? Entonces, reúnase con la gente que está dispuesta a aceptarlo. Participe en alguna actividad que le guste, sí, es que a mí me gusta esto, es que a mí me gusta aquello, vaya, otra vez como que mézclese. Practique ejercicio, vaya al cine, no se altere, sino mejor inmediatamente, al sentirse mejor tomará tiempo, lo que ya decíamos, hasta 6, 8, 10 semanas. La familia, ¿cómo funciona? La depresión hace que usted se sienta exhausto y desamparado, pero necesita ayuda de otros, ¿sí? Nadie sale solo de un cuadro depresivo, nadie, ¿sí? Los cuadros depresivos dependen de otras personas. Sin embargo, las personas que nunca han tenido una enfermedad depresiva no comprenden lo que está sucediendo. Hoy le preguntaba yo a una paciente, le decía, cuando uno llega a la casa y encuentra a la mamá, a la mujer o a cualquiera llorando, ¿usted qué siente? ¿Uno qué siente cuando llega a la casa y los encuentra llorando? No alcanza a sentir tristeza, siente otra cosa peor. Rabia también siente, desespero, impotencia. Lo que se siente es pura impotencia. Uno no sabe cómo de dónde, pero porque estás llorando, ¿sí? Entonces, si ustedes van a mi consulta, yo les presento lo mejor para eso. Una caja de Kleenex, así es grande, llenita, ¿sí? Eso dura como una semana. Sí, tengo un stock de Kleenex allá. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque el paciente necesita que acepten que quiere llorar. Yo les digo, muy sencillo, vea, si usted llega aquí, usted es un fumador, y encuentra un cenicero encima de mi escritorio, pues va a decir, vea, aquí se permite fumar, ¿sí o no? Allá no hay cenicero, pero hay Kleenex. Entonces los pacientes dicen, aquí se permite llorar. Entonces, ¿qué hacen los pacientes deprimidos? Lloran en el closet, lloran en el baño, lloran cuando se va todo el mundo. ¿Por qué? Para que no me regañen. Entonces, de esa manera, ¿qué es lo que yo necesito de estas personas? Que me comprendan, ¿sí? Y que yo sea capaz de llegar y decir, ¿qué hubo? ¿Estás triste otra vez? Vení, te traigo los Kleenex, ¿querés que te acompañe? No, ¿querés estar sola? Listo, voy a estar en la habitación del lado. Si me necesitas, me llamas, ¿sí? Y al ratico voy donde yo le digo, ve, tengo que ir al Éxito a comprar unas cosas, a sacar unas fotocopias, ¿me acompañás? ¿Sí? No, bueno, listo, no hay ningún problema. O, listo, sí, vamos, rico. ¿Querés un cono? Sí, no. O sea, es como y hacerles una invitación, pero sin estarlos forzando. Vámonos para la finca, hay que irse para la finca, hay que comer de rico en la finca. ¿Usted cómo pasa bueno en la finca? No, yo no paso bueno en la finca. Déjela ahí tranquilo. Sí, porque yo estoy en la habitación del lado, no está solo. Él sigue contando conmigo, él sabe que cuenta conmigo. Y sabe que yo lo comprendo porque yo entiendo que usted quiere llorar. Sí, pero eso no significa que está solo. El paciente depresivo en ese sentido no se va a sentir solo. Por el contrario, se va a sentir más acompañado, porque yo siento que me están entendiendo, ¿sí? Más no significa que entonces si le da la gana, no, nos vamos para la finca, usted se queda todo el fin de semana en la casa. No, ahí sí tiene usted toda la razón. Pero no, ve, yo me quiero quedar aquí contigo. ¿Por qué? Porque te quiero acompañar.
te quiero acompañar, ellos se van para la finca, yo me quedo aquí contigo y paso rico, yo también descanso, vemos televisión, lo que sea, y entonces empieza uno, el paciente empieza a sentir de que lo están entendiendo. Lo principal es ayudarle a obtener ayuda profesional para hacer un diagnóstico y tratamientos apropiados. No nos dé miedo los psiquiatras, ¿sí? Los psiquiatras ya dejamos de ser pues esos malosos de las películas. Supervisar y orientar para que tomen los medicamentos, importantísimo, ¿sí? Muchas veces son los mismos familiares los que les dicen no tome eso, ¿sí? Eso es malísimo. Ay, yo leí en una revista que eso es terrible. No, vea. Sí, entonces hay que tener mucho cuidado con eso y ofrecer apoyo emocional, comprensión, paciencia, afecto y estímulo. Hay una frase que está prohibida para los depresivos y es ponga de su parte, no les digan eso, ¿sí? Yo tengo un paciente una vez que en una reunión familiar se paró entre todos ellos y les dijo, bueno, ¿quién de aquí va a enseñar a poner de mi parte? Nadie fue capaz de levantarse. Sí, ¿cómo así que ponga de su parte? ¿Qué significa ponga de su parte? Es que no me provoca, ¿sí? Yo les ofrezco ya un pedazo de torta de chocolate. No, no me provoca, pero ponga de su parte. ¿Qué hay mejor que una torta de chocolate con arequipe? Delicioso, ¿sí o no? Pero ponga de su parte. O sea, pero porque es que no me provoca. Entonces nosotros tenemos que partir de ese principio. Escuchar sin menospreciar lo que expresa el enfermo deprimido, ¿sí? Para ellos es importante, es que yo me siento solo, es que tú tienes mucha gente, sí, pero me siento solo, ¿sí? Es lo que yo estoy sintiendo. No ignorar las ideas de suicidio y reportarlas al médico tratante, ¿sí? Yo he pensado en pegarme un tiro, ¿sí? Pero mi hija le volteó, eso sí se lo tengo que contar a su médico, eso lo vamos a decir, no sé qué, no sé cuánto, díganlo de frente. Invitar al sujeto a participar en algunas actividades sin presionar o reclamar si éste las rechaza. El ejemplo que les ponía, vamos para el éxito, ¿quieres ir? Rico, delicioso. No quieres ir, no hay ningún problema, quédate, yo ahora vuelvo. ¿Quieres que te traiga algo? No, listo, chao. Lo correcto es volver a insistir más adelante. Entonces fui al éxito, ya volví. Ahora me invitaron unos amigos para cine. ¿Quieres ir a cine? ¿Qué película vamos a ver? No, vamos a ver una de esas películas graciosas, una de esas cómicas, la que se ganó el Oscar. ¿Quieres ir? No, tal vez no, andate vos, listo, chao. ¿Sí? Entonces es que esa persona siempre sienta que están contando con ella, pero sin presionarla. Finalmente, no acusar a la persona deprimida de fingir una enfermedad o de ser perezoso, ni espere que él salga súbitamente del estado de ánimo depresivo, ¿sí? Él no va a mejorar súbitamente. Esto no es una cosa de un día para otro. Con el tratamiento del tiempo, la gran mayoría de los pacientes mejoran, se plantea hasta el 85%. El otro 15% o necesitará una terapia diferente o tenemos un diagnóstico errado, etcétera, etcétera. Tenga esto en mente y anímelo continuamente a cumplir la prescripción para alcanzar la tan anhelada mejoría, que es imposible sin un tratamiento médico-psiquiátrico, ¿sí? Esto es básicamente lo que yo tengo para ofrecerles, para decirles, pero me parece muy importante es que los pacientes que hayan tenido un cuadro depresivo, pero más importante todavía, que las familias que hayan tenido un familiar con un cuadro depresivo podamos entender que la enfermedad realmente existe, aunque no seamos capaces de verla.